Pues el día de hoy tengo que decirle que nos vestimos de manteles largos porque estamos recibiendo bueno, primero habría que dar un contexto, pero bueno, estamos recibiendo a un embajador, historiador y analista, que es el político Eduardo Roldán. Al término de la Segunda Guerra Mundial, ni los Estados Unidos ni la Unión Soviética pensaron en la formación de dos estados coreanos independientes, y esto es parte de de las líneas que recorremos en este 20º libro, si no mal recuerdo, y sin embargo el proceso tomó otro rumbo. A partir de la ocupación de estas fuerzas soviéticas en Corea del Norte y también de las estadounidenses en Corea del Sur, cada ejército permeó con su propia ideología política, económica en su respectiva zona de influencia, y esto reestructuró también las fuerzas locales en consecuencia con sus idearios. Así que todo esto es parte y mucho más, por supuesto, de lo que se compila hoy en el libro Las grandes potencias en la península coreana, de la pluma de este gran hombre, de un embajador y además gran amigo, Eduardo Roldán, que hoy pues tiene dentro de su trayectoria política un bagaje muy importante, sobre todo en relaciones internacionales, que va desde 1989, cuando comenzó, si no me equivoco, a laborar en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pasó por muchísimos cargos como directivo de áreas de esta propia secretaría, hasta diplomático en embajadas, en consulados de diversos países de América del Norte, de Asia, de África, siendo además el más importante, el embajador de México en Argelia, con concurrencia también en Libia, en Mauritania, en Túnez, y hoy tenemos el honor de recibirlo en este espacio de Global para platicar, como ya le decía, de este libro que trata de una historia tan compleja como las dos Coreas. Embajador, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Paola, por tus generosas apreciaciones. Pues más que apreciación, es la realidad, usted lo sabe bien, es una historia de usted mismo que como currículum nos da una importancia también de las letras que se escribieron en el libro, que además afortunadamente tenemos para presumir. Déjame tomarlo para que la gente tenga también la oportunidad de verlo. Es justamente aquí en donde va a encontrar pues cosas que por primera vez usted retos de Corea del Norte. Yo quisiera que nos platicara de cómo, primero que nada, estas Coreas, ¿cómo surge el interés? Claro, un tema que para muchos resulta intrigante, pero para usted, ¿por qué decide escribir este libro? Tuve la oportunidad de ser diplomático en Corea del Sur durante 3 años, y durante ese tiempo me permitió tener acceso precisamente con grandes personalidades, expresidentes o presidentes en su turno, No Tae-woo, Kim Dae-jong, por ejemplo, o Kim Jong-sam, al igual que grandes empresarios como Chung Yung, que es el fundador y original de Hyundai. Sí. Con ellos me pude abrevar la historia real de Corea, y entonces pues me di a la tarea de ir investigando, y precisamente a raíz, Paola, de la caída del muro de Berlín en 1989, los que trabajaban en el Politburó soviético pues tomaron prestado o prácticamente plagiaron los documentos y los vendieron a universidades muy importantes en Estados Unidos como Harvard, Columbia University, Woodrow Wilson Center. Y los grandes expertos estadounidenses en la materia los tradujeron al inglés. Entonces yo consulté estos materiales y pude ver la perspectiva histórica precisamente desde el punto de vista soviético, coreano y chino, sí, cómo se desenvolvió el conflicto. Sí. Evidentemente la Guerra Fría terminó. Este es un pequeño resabio de la Guerra Fría, que precisamente después de los acuerdos de Teherán, de Egipto, de Potsdam, las grandes potencias, sobre todo la URSS en esa época y Estados Unidos, decidieron que iban a estar temporalmente unos 4 años, y que después iban a liberar a Corea y buscar la unificación. Esto no sucedió porque la Unión Soviética entra a la parte norte para liberar de los japoneses, sí, y Estados Unidos de la parte sur. La intención de Stalin era penetrar y conquistar junto con Kim Il-sung toda la península. Esto sucedió en la Guerra de Corea con la intervención china, con los 500,000 chinos voluntarios, donde al frente estaba el hijo mayor de Mao. Lograron
desplazar a las fuerzas norteamericanas, y en 1951 quedó claro que ninguna de las fuerzas iba a ganar y se llegó a un armisticio. De 51 a 53 fue la negociación del armisticio, mismo que significa que la guerra continúa, pero que es una paz temporal. Sí. Es el único elemento y situación geográfica en la historia donde persiste esa situación. Pero este libro nos permite de una manera multidimensional, desde el punto de vista económico, político, social, cómo se va desarrollando desde 1905 hasta el 15 de julio de 2015, sí, abarca este análisis. Entonces es un ejercicio interesante porque es muy equilibrado, donde las grandes potencias podemos ver que tienen intereses. Hoy en día no tanto es el problema Corea del Norte, que sí ha desarrollado la bomba nuclear, ha hecho pruebas en 2006, 2009, 2013, pero precisamente se debió a que en un momento histórico el presidente Carter y el presidente Clinton buscaron la negociación, dejaron un poco a Corea del Sur para enfrentarse directamente a Corea del Norte como su interlocutor y buscar una negociación directa a cambio de desmantelar todo su aparato nuclear, y siempre y cuando Estados Unidos les proveyera a los coreanos del norte trigo, a tecnología industrial para su desarrollo. Sí se hizo, en 94 se firmó, Corea del Norte desmanteló toda su instalación nuclear, Estados Unidos cumplió con su palabra, pero vino, bueno, los demócratas pierden las elecciones y llega Bush. Bush, con su hipótesis de que había el eje del mal entre Irak, Irán, sí, y Corea del Norte, sí, pues acelera el proceso donde los coreanos del norte se sienten traicionados y desarrollan y hacen la prueba nuclear en 2006, 2009, 2013. Ahora Estados Unidos está buscando nuevamente la negociación con el apoyo de China, Rusia y Japón, porque son los actores que están vinculados en todo este proceso. Pero lo fascinante es que mientras Estados Unidos estaba metido en todos los conflictos en Medio Oriente, China no tiene ningún conflicto en el mundo hoy actual y va penetrando los mercados en Asia, en África y en América Latina, al igual que lo hace Rusia. Ya no es una cuestión ideológica, porque ya no existe esa Guerra Fría. Todos son países capitalistas donde están buscando precisamente una lucha geoeconómica. Ya no es la geopolítica, la conquista de los territorios, sino la conquista de los nichos económicos. Y en eso nos encontramos, donde el pretexto hoy de Estados Unidos, que no va a dejar el área porque generaría un desequilibrio de fuerzas políticas a nivel internacional, pues busca contener a China en su ascenso a nivel mundial como potencia económica, porque China no se distrajo en guerras y Estados Unidos sí. Cuando vio eso hace 3 años, Estados Unidos dice, bueno, toma como pretexto a Corea del Norte para contener el avance de China económicamente en el mundo. Es fascinante porque es un problema regional que tiene dimensiones o repercusiones a nivel global, y es un problema global que también tiene incidencias a nivel regional. Dentro de sus líneas hay algo que me llama mucho la atención, y usted aclara que Corea del Norte y Corea del Sur técnicamente continúan en guerra, pero además las implicaciones de cómo este mismo territorio está siendo un reflejo fiel de lo que también hoy se está viviendo a nivel mundial por todos los países que están implicados dentro de esto. Es decir, las dos Coreas no son los únicos actores, y lo deja muy claro entre las líneas del libro. Y creo que hay algo exquisito dentro de estas líneas en donde nos queda claro que, bueno, China, como ya lo decía, Estados Unidos sin duda, Rusia y sobre todo también Japón, están formando, cada uno de ellos tiene un papel, un rol importante dentro de lo que sucede entre las dos Coreas. Así que quizás, si no mal entiendo, habría una posibilidad de que las dos Coreas se hubieran unido si no es que existieran los intereses, por ejemplo, de Estados Unidos, a quien le interesa mucho mantenerlos todavía separados. Quisiera que nos explicara a detalle cómo es que a Estados Unidos puede interesarle que todavía las Coreas permanezcan divididas. Es una pregunta muy importante.
En 1900, cuando yo estuve viviendo en Corea del Sur, 1990-93, fueron los empresarios, los grandes empresarios tipo Hyundai, tipo Samsung, Kia, que buscaron el acercamiento con su contraparte Corea del Norte, donde existe el 80% de los recursos naturales. Tienen petróleo, tienen uranio, tienen todas las materias primas, contrario a Corea del Sur, que no tiene petróleo, no tiene acero, pero ha desarrollado económicamente con ayuda de Japón y de Estados Unidos. Sí. Pero ¿qué sucedió? Que cuando ya se estaba dando el acercamiento con Corea, entre las dos Coreas, Estados Unidos dijo, no, sin mi intervención no va a haber más negociación. Entonces, hace a un lado parcialmente a Corea del Sur para poner a su interlocutor principal a Corea del Norte. Y sí lo logra, pero a partir de esto, ¿qué es lo que vemos? Que hay un temor, efectivamente, a que la península coreana quede reunificada nuevamente. ¿Por qué? Actualmente Corea del Sur ocupa la 15ª posición como economía mundial. Sí. Una Corea unificada, se han hecho estudios por el Instituto Hyundai precisamente, que costaría la unificación hoy en día, 2015, alrededor de 832.000 millones de dólares, tomando como punto de referencia la unificación alemana. Hace 10 años hubiera tomado alrededor de 400.000 millones de dólares la unificación, pero lo relevante es que en el 2030 y 2040, Corea unificada ocuparía la posición 8ª como economía a nivel mundial. Evidentemente, ni a Japón, ni a China, ni a Rusia les interesa una Corea unificada, por cuestiones históricas y porque serían altamente competitivos en la actualidad para sus economías. Sí. Ahora, hoy en día, ¿por qué podríamos decir que las dos Coreas tienen un valor, lo decía, geopolítico, por aquel lo tenía todos ellos, ¿no? Geoestratégico, geoeconómico, porque están representando una clave para el mundo y hay veces que para nosotros, y digo nosotros como mexicanos, nos cuesta trabajo entender por qué para Estados Unidos o para Rusia, para estas grandes potencias, estas dos Coreas podrían tener un valor, pues esta plusvalía tan interesante para países tan grandes. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que a veces como latinos, como mexicanos, estamos muy norteados, estamos muy desorientados. Vemos que todo el mundo se desarrolla en torno a nuestro vecino del norte, que es muy importante, es la primera potencia económica mundial. Es relevante, pero también mientras esto se desarrolla, el mundo tiene otros polos de desarrollo económico. Hoy por hoy, China es la segunda potencia económica mundial. El año pasado, en octubre, el Fondo Monetario Internacional declaró a China como primera potencia económica. Con las crisis que ha tenido, bajó nuevamente a segunda potencia económica. Yo creo que precisamente el valor geoestratégico, geopolítico, se ha debido a que precisamente en esa área del mundo, en Asia-Pacífico, se está desarrollando una nueva economía política que está dominando al mundo. China está expandiendo sus mercados y precisamente Estados Unidos, con su nueva política, el TPP, el Trans-Pacific Partnership, busca controlar el desarrollo económico de China porque se está ganando los mercados que antes Estados Unidos dominaba. No hay que olvidar que más del 50% del PIB mundial se desarrolla en esa área, en particular en el noreste asiático y en el resto de Asia-Pacífico. De ahí la relevancia de esta región y, por cierto, que tenemos que poner más énfasis. Y este libro busca contribuir de las grandes potencias en la península coreana, qué pasa en Corea del Norte y en Corea del Sur, para llamar la atención a todos los mexicanos, a todos los latinoamericanos, de que el mundo está más allá de nuestro vecino del norte o de América Latina. Tenemos que tener una visión global, como es el título de este segmento. Pues tenemos ahora entre nuestras manos un libro multifacético. Voy a tomarlo una vez más para que lo puedan ver. Un libro multifacético que definitivamente habría que leer para, no nada más para aquellos que estén interesados en las Coreas, sino por
todo lo que esto implica, ¿no? Ya platicábamos todo lo que podríamos encontrar dentro de ello, China, Estados Unidos, Japón y sus principales intereses, Rusia, por supuesto, y bueno, pues aquí muchísimas gracias al embajador, historiador y analista político Eduardo Roldán, y mientras tanto nos vamos a escuchar las palabras de Enrique Peña Nieto, nuestro presidente. Muchas gracias. Y los jóvenes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.